Capítulo 3. Un hikikomori a los 6 meses de edad. Luchando para mantenerse consciente, Bandalieu regresó a su casa en el bosque con los no muertos mientras se aferraba al fragmento de hueso que contenía el espíritu de su madre. Sintió como si estuviera a punto de morir de hambre, pero afortunadamente, un mapache cayó en una de las trampas establecidas por Darcia, bebió su sangre antes de desmayarse. Cuando se despertó, el sol ya había salido. Buenos días, mamá, todos. Mientras Bandalieu abría sus ojos, saludó en silencio a sus nuevos compañeros de casa. Aunque solo logró soltar un ruido no entendible que sonaba como a huevo. Entonces, ¿los cazadores han venido tras de mí? Bone Monkey, que estaba de pie junto a la cama, sacudió la cabeza. Parecía que su buena suerte aún no había llegado. Primero, si analizo toda la información que obtuve ayer. Los caballeros del baronet pestero que gobierna Epegia, el sumo sacerdote Gordon y los caballeros santos bajo su mando, y todos los que creen en Alda, el dios de la ley y el destino, a partir de hoy empezarán a buscar a Bandalieu en el bosque para matarlo. Sin embargo, el cazador Orbien no les había dicho dónde estaba esta cueva, así que les tomará algún tiempo antes de que encuentren este lugar. Pero el mismo cazador Orbie, junto con sus compañeros, serán los primeros en llegar aquí para obtener al raro bebé Dampir para ellos mismos. Contra ellos, mi habilidad de combate es suficiente para tener el control de los tres, supongo. Él creó varios cientos de no muertos ayer. Sin embargo, la mayoría de ellos eran animales pequeños tales como ratones e insectos. Solo había alrededor de 30 que serían útiles en combate, incluyendo a Bone Monkey, pero eran fundamentalmente débiles. Cuando estaba vivo, Bone Monkey probablemente tenía la fuerza de un orangután, lo suficiente como para poder arrancar el brazo de un humano con facilidad. Pero ahora ese no era el caso. De hecho, cuando Bandalieu había probado la fuerza de Bone Monkey, descubrió que era aún más débil que él. Aunque en este caso, tal vez lo anormal sería la propia fuerza de Bandalieu, no la debilidad de Bone Monkey. Bone Monkey era aún menos ágil que un humano normal. En cuanto a la resistencia, puede resistir flechas y cuchillos debido a que solo estaba hecho de huesos y carne muerta, pero si fuera a ser golpeado unas cuantas veces con una asada, se desmoronaría. Además de eso, cuando Bandalieu logró revisar la pantalla de estado de Bone Monkey, no tenía habilidades pasivas ni habilidades de no muerto. Los no muertos que Bandalieu tenía a su disposición en estos momentos eran de rango 1. Después de todo, eran monstruos que serían derrotados en una pelea 1 contra 1 por cualquier aldeano inexperto en Lambda. Sin embargo, tenía 30 de ellos. De esta forma, él podría hacer funcionar algo con un poco de ingenio. Por ahora, los insectos encontrarán al enemigo. Bone Monkey y ustedes 4 pueden hacerme guardia dentro de la casa. Los demás. Bandalieu decidió darle la vuelta a los planes de Orbie y los otros cazadores. Quería escuchar de varias cosas de Darcia, incluyendo información sobre su padre, pero sería problemático si los cazadores llegaban mientras hacía eso. Así que primero los atraparía y después escucharía lo que Darcia tiene que decir. Orbie avanzaba a través del bosque, guiando a sus 2 compañeros cazadores con los que había estado bebiendo ayer. Por muy de la élite que fueran los caballeros santos, no podían encontrar tan fácilmente el escondite que la elfa oscura había construido. Definitivamente ellos serán los que capturarán al bebé antes que nadie. Él estaba seguro de ello. Hoy, voy a dejar claro que... Lo sé. No pienso convertirme en comida de oso o lobo antes de que nos hagamos ricos. Siendo cazadores profesionales, estaban confiados. Este bosque no era algún nido de demonios donde los monstruos eran frecuentes, pero sí estaba habitado por peligrosas bestias tales como osos y lobos, e incluso algunos débiles monstruos como goblins también viven aquí. Al ser cautelosos en la búsqueda de amenazas como estas, continuaron haciendo su camino a través del bosque. Esto es extraño. ¿No son estas las huellas de un gran mono? ¿Y las que están aquí son? ¿Las de un oso? Afortunadamente, su cautela les había permitido detectar los pasos dejados por los no muertos cuando regresaban de Epegia. ¿Crees eso? ¿No son muy poco profundas como para ser las pisadas de un mono y un oso? Sin embargo, a los ojos de Orbie, las huellas parecían muy poco profundas. Las huellas dejadas en la tierra serían más profundas cuanto más pesado fuera su dueño, pero estos pasos parecían pertenecer a una criatura muy ligera. Su forma también es rara. Parecen un poco pequeñas y a las del oso le faltan algunos dedos. La razón por la que tenían esa apariencia era porque la criatura que los había producido era un no muerto hecho de solo huesos, su peso corporal era menos de la mitad de la que tenía cuando estaba vivo, le faltaban las almohadillas de sus patas y varios de sus dedos se habían roto. Los aventureros tomarían más precauciones si se tuvieran que enfrentar a este extraño monstruo, pero... Estoy seguro de que se ven así porque hay varias huellas de bestias que se están superponiendo entre sí. Orbie y sus compañeros solo experimentaban la caza de monstruos de vez en cuando para ganar un poco de dinero extra, así que no pensaron mucho en eso. El conocimiento de que este bosque no tenía muchos monstruos les ayudó a olvidar esas huellas, pensando que solo eran sus imaginaciones. Casi llegamos. Hay una cueva excavada en un pequeño acantilado, ese era su escondite. De acuerdo, vamos a atrapar a ese bebé mientras siga con vida. Y así, Orbie y sus compañeros llegaron a la casa de Darcia. Había pocos árboles frente a la cueva. Encontraron rastros de fuego usados para cocinar y otros signos que indicaban que alguien estuvo viviendo aquí. Hay un montón de cosas por allí. Mientras los cazadores miraban a su alrededor, vieron muchas huellas que parecían tener la intención de ser vistas, así como hiedra y huesos de animales dispersos. Mierda, vamos a entrar. Chasqueando su lengua, Orbie abrió la puerta para comprobar si el bebé seguía allí. Wow, en ese momento, la tierra se levantó con un crujido de resentimiento. ¿Qué es esto? Un golem. Sí, es un golem de tierra. El golem de tierra, que había estado esperando fuera de la cueva, ahora mismo estaba de pie. Hay no muertos debajo del golem.
Debajo de su cuerpo estaban los esqueletos no muertos de un lobo y un oso. Se corran. ¿A dónde? Estamos rodeados. Orbia y sus compañeros que se habían acercado a la puerta ahora estaban rodeados por el golem y los no muertos. Las armas de las que disponían eran sus espadas cortas y sus arcos. Incluso si el rango de los golems y los no muertos era lo más bajo posible, estas eran las peores armas para combatirlos. Uva. Una es serpiente. No, es hiedra, la hiedra se está moviendo. Y entonces la hiedra en el suelo que debería estar muerta empezó a moverse como una serpiente y se enrolló alrededor de los cazadores. Mi mierda. Suéltame, déjame ir. A pesar de que ellos sacaron sus espadas cortas para intentar cortar la hiedra, el golem y los no muertos lo sujetaron y varios trastes comenzaron a volar por el aire, lanzándose sobre la cabeza de los cazadores. No podían escapar. Orbia y sus compañeros fueron capturados vivos. Supongo que salió bien. Viendo a los cazadores atados por la hiedra no muerta, incapaz de hablar, Vandalieu dio un suspiro de alivio. Él tenía espíritus habitando el suelo fuera de la cueva para crear a ese golem de tierra y también enterró a los no muertos debajo de él. Los no muertos y el golem no respiraban y simplemente olían a tierra como el resto del bosque, por lo que los cazadores no podían notarlos si se quedaban completamente quietos. Lo mismo se aplica a la hiedra y los trastes. Nadie sospecharía que los objetos tirados y dispersos por el suelo resultarían ser no muertos. Bueno, entonces, quiero escuchar lo que estos tipos tienen que decir. Orbia y sus compañeros abrieron los ojos de par en par al ver a Vandalieu montado en la espalda de Bone Monkey, mirándolos hacia abajo. Nunca imaginaron que el bebé que planeaban capturar sería el comandante de estos no muertos a esa edad. De esto era lo que hablaba el sumo sacerdote Gordon cuando reprendió a sus subordinados por subestimar a un bebé vampiro. Pero primero, tengo que encontrar una manera de tener una conversación. Vandalieu, que apenas podía hacer sonidos como au au, no podía conversar con los cazadores. Y así Vandalieu creó un golem de arena de la grava y arena. Mogomoga. Los cazadores comenzaron a hacer ruidos temerosos ante la visión del golem de tamaño humano que se levantaba de la grava y arena. Probablemente asumían que estaban a punto de ser asesinados. Sin embargo, el golem de arena no levantó su pesado puño por encima de sus cabezas. En vez de eso, partes del golem se desmoronaban delante de ellos para formar palabras en la arena en su cuerpo. Dejen de hacer tanto ruido, silencio. Respondan a mis preguntas. Bien, funcionó. Pensó que si fue posible transformar parte de la pared externa de Bella en un golem para cambiar su forma y dejarlos pasar, entonces también sería posible cambiar la forma del golem de arena para formar letras. Esta idea parecía ser un gran éxito. Bueno, le tenía que suministrar al golem una considerable cantidad de maná, lo que le costaba de su resistencia mental. Pero el problema era si los cazadores podrían leer los caracteres japoneses. Con el fin de probar esto, desató las bocas de los cazadores, que ahora estaban callados. ¿Qué quieres saber? Puedes preguntar lo que quieras. Pero a cambio, perdona nuestras vidas. Ese sí, te diremos todo lo que sabemos. No revelaremos este lugar. Así que por favor, déjanos ir. Y entonces empezaron a rogar por sus vidas. Parecía que en Lambda, el idioma de habla y escritura era el japonés. Esto es conveniente, pero ¿por qué será así? Ahora que lo pienso, según él. Conocimiento que Rodcorte compartió conmigo, en el pasado convocó a héroes de otros mundos a Lambda. ¿Será por eso? Bueno, él pensaría en ello cuando tuviera algo de tiempo. Vandalieu decidió interrogar a los cazadores a través de la escritura para obtener información de ellos. Mientras que ellos podían leer hiragana y katakana, parecía que eran incapaces de leer kanji en su mayoría. Las anteriores súplicas por sus vidas las habían hecho suponiendo la situación, no porque pudieran leer las palabras de Vandalieu. Esto significó que Vandalieu tuvo que escribir más caracteres con el golem de arena y aumentó la cantidad de maná que necesitaba gastar. Pero no todas sus preguntas tenían una respuesta favorable. ¿Qué es un trabajo? G. ¿Qué? ¿Quieres que te digamos nuestros trabajos? Somos cazadores, por supuesto. ¿Qué son los puntos de experiencia? Los puntos de experiencia son puntos de experiencia, ¿no? ¿Quién es Alda, el dios de la ley y el destino? Ah, ese es un dios. ¿Qué es un trabajo y qué son los puntos de experiencia en Lambda? Vandalieu hacía preguntas sencillas, pero los cazadores no daban respuestas útiles. Desde el punto de vista de los cazadores, las preguntas de Vandalieu eran demasiado simples. Era como si en la Tierra preguntaras, ¿qué es el aire? ¿O qué es el agua? Incluso así, si los cazadores fueran cultos y tuvieran un vasto vocabulario, podrían dar respuestas útiles, pero Vandalieu comprendió que no podía esperar nada de estos cazadores. Le preguntaré a mamá este tipo de cosas más tarde. Darcia respondería a cualquiera de las preguntas de Vandalieu con una explicación fácil de entender. Después de todo, era una madre criando a su hijo. Cuéntenme sobre el baronet pestero y sus caballeros. Vandalieu decidió cambiar de marcha y preguntar por información que tuvieran de los otros enemigos. El señor feudal que tomó el cargo hace unos 10 años es una persona con mucha ambición. No tiene otras características especiales, un típico noble. No he oído de nada que lo haga diferente de los demás nobles. Tiene 5 caballeros, los usa como soldados ya que son más fuertes que el resto de nosotros. Pero parece que se someten a un entrenamiento. Es por ello que no son tan fuertes. De hecho, ¿por qué no nos deshacemos de ellos nosotros juntos? Si nos asociamos contigo, será sencillo. Vandalieu decidió ignorar esa última parte. Parecía que el baronet pestero no tenía muchos peones y aparentemente no eran muy expertos. Probablemente esta zona era considerada una región pacífica para su población. Al menos, su población la consideraba como tal. Solo contesten mis preguntas. Díganme todo lo que sepan sobre el sumo sacerdote Gordon y sus caballeros santos. El sumo sacerdote y sus caballeros santos nunca están en la ciudad.
Ellos vinieron a la ciudad hace aproximadamente medio mes con carteles de "Se busca" de un vampiro y la bruja que lo dio a luz, es decir, usted y su honorable madre. Él es un clérigo famoso por ser un cazador de vampiros, y los caballeros santos son como un grupo de individuos de élite. Sí, para ser un clérigo, es un monstruo ridículamente fuerte que usó esa fuerza para subir puestos hasta llegar a sumo sacerdote. Ya ha matado a varios vampiros y a sus subordinados. Vampiro-sama y sus dedicados subordinados. Ya ha vencido a Vampiro-sama que habían vivido durante cientos de años, y los rumores dicen que es comparable a un aventurero de rango B. Pero si se une a nosotros, estamos familiarizados con el terreno así que superarlo será fácil. Lo ve, así que por favor, háganos sus subordinados. Ya veo. Ese sacerdote es un muy capaz cazador de vampiros, G. Ahora quiero saber sobre las cuchillas de 5 colores, pero antes de eso. Este es un buen momento, así que primero vamos a comer. Él hizo que los no muertos le llevaran a uno de los 3 cazadores. ¿Qué es esto? ¿Me va a hacer su subordinado? Definitivamente le seremos de ayuda, nuestras habilidades con arcos son bien conocidos por los alrededores de Bella. G. Realmente seremos de ayuda, haremos cualquier cosa por usted, así que por favor, perdóneme. Bon Monkey había agarrado la cabeza del hombre para que no pudiera mover su cuello. Estaba rogando por su vida con una voz aguda, pero Vandalieu no lo escuchaba. Sus colmillos se hundieron en el cuello del hombre. ¡Kia! Johan. Ignorando los gritos del hombre llamado Johan y de los otros cazadores, él golosamente bebió la sangre, llenando su garganta con ella. Se siente más grasosa que la sangre de conejo y también sabe un poco más salada. Por supuesto, habría preferido quedarse a lo cargara para beber su leche. Pero esta era su primera comida del día, así que continuó bebiendo la sangre de Johan hasta que sus gritos se detuvieron y cayó con el cuerpo flácido. Fu. Ah, Bon Monkey, dame unas cuantas palmaditas en la espalda. Sí, justo ahí, asterisco asterisco burp asterisco. Mientras Vandalieu eructaba, les mostraba el cuerpo de Johan a los otros cazadores. Y entonces les dirigió las palabras de arena una vez más. ¿No les dije que respondieran solo a mis preguntas? Viendo el cadáver de Johan cuya sangre había sido completamente consumida, y a la expresión de Vandalieu que no había cambiado después de matarlo, Orbie y el otro cazador simplemente asintieron con la cabeza. Se enfrentaban a un mero bebé, pero este bebé no tenía inocencia infantil ni piedad. Finalmente se dieron cuenta de que Vandalieu no dudaría en matarlo si mostraban el menor signo de desobediencia. Ahora entonces, ¿qué saben sobre las cuchillas de 5 colores y Heinz, la espada de llama azul? A partir de ese momento, el interrogatorio de Orbie y el otro cazador procedió sin problemas. El ejemplo que hizo con Johan fue increíblemente aterrador. Las cuchillas de 5 colores son un grupo de 5 aventureros y Heinz es su líder, un exitoso aventurero de rango B que apenas estaba en su adolescencia. Los otros miembros eran de rango C, por lo que eran un grupo de individuos capaces. Como pensé, él y el sumo sacerdote Gordon son enemigos que no puedo derrotar en mi estado actual. La siguiente cosa que les preguntó fue la geografía de esta región, la zona que rodea el territorio del baronet pestero y los lugares en los que sumo sacerdote Gordon y sus caballeros estarían buscando en este momento. Las respuestas a estas preguntas fueron bastante útiles. También le había preguntado a los espíritus de los animales que habitaban a Bon Monkey y a los otros no muertos, pero no había conseguido una buena idea de la situación. Los espíritus eran más habladores de lo que fueron ayer, pero en realidad eran animales e insectos, después de todo. No tenían la sensación de distancia o dirección que un ser humano podía usar como referencia. No hubo ningún problema cuando lo guiaron por los alrededores, pero tratando de hacer un mapa con su información, inevitablemente dio lugar al caos. Pues bien, debería abastecerme de comida y agua mientras tenga la oportunidad. En estos momentos el sumo sacerdote Gordon estaba buscando en un lugar diferente, pero este bosque no era tan grande. Podrían recorrer todo el bosque dentro de 10 días. Dicho esto, tratar de hacer una huida precipitada sería una mala idea. Debido a los colores no coincidentes de los ojos que Vandalieu poseía como una característica especial de ser vampir, no podría ocultar su verdadera naturaleza al acercarse a las áreas habitadas por humanos. Por eso, sin un lugar seguro para esconderse como la casa en la cueva, vivir al aire libre sería demasiado peligroso. ¿Por esa razón? Apenas tengo 6 meses de edad, así que necesito dormir mucho. De hecho, ahora mismo tengo bastante sueño. A pesar del hecho de que uno de sus padres era un vampiro, no importa cuán altos fueran sus valores de atributo, no importa cuántas habilidades hubiera adquirido, él todavía era un bebé. Aunque ahora era considerablemente mejor que cuando tenía solo un mes de edad, siempre se sentía soñoliento y le resultaba difícil permanecer despierto durante largos periodos de tiempo. Podía resistir los efectos de la privación del sueño con su habilidad de resistencia a los efectos de estado, pero eso tendría efectos negativos en su desarrollo. Darcia no querría eso. Por lo tanto, Vandalieu decidió permanecer escondido hasta que el sumo sacerdote Gordon se diera por vencido con la búsqueda. Nunca había imaginado que viviría el estilo de vida de los hikikomori a los 6 meses de edad, pero esto era necesario para sobrevivir. Hoy, ¿qué pasa? ¿No tienes nada más que preguntar? Si ese es el caso, déjanos ir. Orbie y el otro cazador comenzaron a hacer ruido, pero su papel como fuentes de información ya se había terminado. La hiedra cubrió sus bocas una vez más. Espera. Por favor, déjanos ir. Tengo una mugu. ¿Tengo una, qué? ¿Una prometida? ¿Una esposa? ¿Una pequeña hija? ¿Una madre que necesita de mí? Considerando que él vendió a una madre con un pequeño bebé, ¿qué estaba tratando de decir? Incluso si tenía algo, no haría ninguna diferencia en los papeles que esos cazadores iban a desempeñar. Vandalieu les informó de esto a través de las palabras de arena. Ustedes simplemente son comida para mí. Gritos ahogados salieron de esos dos cazadores.
Érase una vez, dos grandes dioses en este mundo. El gran dios negro, Diakmey. Y el gran dios blanco, Arasan. Los dos dioses pelearon entre sí. Nadie sabía cuál de ellos era el bueno y cuál el malo. Sin embargo, nadie más existía aparte de ellos dos, por lo que lucharon entre sí. Parecía que el conflicto entre los dos dioses continuaría para siempre, pero al final, Diakmey y Arasan se derrotaron mutuamente. Los grandes dioses blanco y negro se encontraban uno encima del otro y de sus restos nacieron nuevos dioses. Vida, la diosa de la vida y el amor. Alda, el dios de la luz y la ley. Santark, el dios de la guerra y la destrucción. Peria, la diosa del agua y el conocimiento. Cisarion, el dios del viento y el arte. Botín, madre de la tierra y diosa de la artesanía. Riklent, el genio del tiempo y la magia. Suruwan, el dios del espacio y la creación. Estos 8 dioses de los elementos, así como también el dios emperador dragón Marduke, el dios gigante Seno y el dios bestia Gampapio fueron conocidos como los 11 dioses fundadores. Estos 11 dioses no usaron su poder para luchar entre sí como sus antecesores los grandes dioses, trabajaron juntos y crearon el planeta Lambda. Los 8 dioses de los elementos crearon a los seres humanos, modelados a partir de sí mismos, y comenzaron a educarlos y guiarlos como sus seguidores. El dios emperador dragón Marduke creó dragones, y el dios gigante Seno creó gigantes como sus respectivos seguidores. Para darles alimento, el dios bestia Gampapio hizo nacer a innumerables aves, animales salvajes y liberó peces en los mares. El dios de la guerra Santark y la diosa Botín dieron a luz a la raza enana, mientras que la diosa Peria y Cisarion dieron a luz a los elfos. Persona se convirtió en un término general que se aplicaba a todas las razas sensitivas, y unas criaturas que hasta ese momento habían sido conocidas como personas se volvieron conocidos como humanos. El mundo creado con estos acontecimientos era pacífico. El pueblo creía en sus dioses, los dragones y los gigantes eran sabios, había un montón de vida silvestre en las montañas para que comieran sin luchar por el territorio y había abundantes beneficios en el mar. Sin embargo, la paz fue destrozada por la aparición del rey demonio Guduranis que llegó desde el abismo más allá de las estrellas. Después de descender en Lambda, Guduranis comenzó una guerra para hacerse con el mundo usando a los malvados dioses que le servían. El contaminado maná del rey demonio dio a luz a monstruos tales como orcos y goblins que no existían en Lambda, el rey demonio los usó para luchar contra los otros dioses. Aunque las personas de Lambda habían pulido sus habilidades de lucha para la competencia y la caza de vida silvestre para sustentarse, fueron arrojados al caos que nunca habían experimentado en peleas a muerte, los dioses estaban arrinconados. El dios de la guerra Santark, el emperador dragón Marduke, el dios gigante Seno y los otros lucharon valientemente con sus seguidores, el genio Riklent le otorgó magia a los humanos y los comandó, pero no pudieron cambiar las mareas de la batalla. El dios bestia Gampapio opuso una buena pelea, pero finalmente fue destruido. Para luchar contra las fuerzas del rey demonio, Suruwan, el dios del espacio y la creación, convocó a 7 héroes de otros mundos. Los 7 héroes le enseñaron a las personas técnicas de lucha, les dieron el conocimiento para hacer grandes armas y lucharon valientemente en el mismísimo frente. Y así, batalla tras batalla, el rey demonio finalmente fue destruido y sellado, ni siquiera quedó una sola pieza de su cuerpo. Los dioses malvados que eran sus subordinados perdieron sus poderes, algunos fueron destruidos y otros fueron sellados en un estado similar a la muerte. Sin embargo, el resultado final difícilmente se podía llamar una victoria. El dios de la guerra Santark fue maldecido por los dioses malvados y cayó en la oscuridad, Peria se hundió en las profundidades de los océanos y Cisarion volvió al viento. Botia fue sellada en las profundidades de la tierra mientras que Riklent y Suruban entraron en un estado de profundo sueño para recuperar sus poderes. Marduke fue despedazado y el corazón de Seno fue destruido. Los poderes de sus seguidores se debilitaron, el número de dragones disminuyó y los drags que eran más débiles aumentaron en número. Los gigantes se convirtieron en monstruos que adoraban a los dioses malvados. Al final, solo quedaron 3 de los héroes y la población de personas se había reducido hasta el punto de que incluso si los elfos y los enanos se unieran a los humanos restantes, que tenían una considerable población antes del conflicto, apenas y podían sustentar una sola ciudad. La población restante no era suficiente para sustentar la civilización y la cultura. Incluso después de que el rey demonio fuera derrotado, la superficie de Lambda fue invadido por monstruos que habían sido corrompidos por la contaminación del maná durante el conflicto entre fuerzas, y nidos de demonios empezaron a surgir por todos lados. Los monstruos sobrevivientes empezaron a reproducirse y multiplicarse sin cesar. Alda, uno de los 2 dioses que todavía tenía poder, optó por trabajar con los héroes para guiar a los sobrevivientes. Sin embargo, la diosa Vida creía que hacer nuevas razas de personas sería una manera más rápida de restaurar Lambda. Vida era la diosa de la vida y el amor. Sus poderes eran más adecuados para crear nuevas razas que para combatir. Primero, se apareó con el Sun Giant Telas, que había conservado su noble espíritu y sus virtudes sin convertirse en un monstruo. Ella dio a luz a una raza de titanes con cuerpos robustos y grandes que apenas cabían en ciudades humanas. Después, se apareó con Tiamat, el más poderoso de los dragones supervivientes que era seguidor de Marduke, y dio a luz a una raza de draconids, humanos con el poder y los cuernos de un dragón. Y luego, con los reyes de las bestias que habían seguido a Gampapio, dio a luz a una gran variedad de hombres bestia, y con el dios del mar Tristán, que había sido la mano derecha de Peria, dio a luz a los tritones. Después de eso, se apareó con un elfo que en ese momento estaba en su servicio, dando a luz a los elfos oscuros, que tenían el mismo maná que los elfos, pero que también poseían una sobresaliente habilidad física. Alda criticó las acciones de la diosa, diciendo que ellos solo sumirían el mundo ya arruinado en caos en uno mucho peor. Como dios de la ley, Alda no podía permitirse hacer nada mientras Vida daba a luz a nuevas razas, una tras otra. Pero Vida creía que sus acciones eran correctas, así que nunca llegaron a un acuerdo en sus discusiones. Al final, Vida se apareó con monstruos para dar a luz a lamias, sillas, arachnes, centauros, arpías y otras razas de monstruos.
Y luego infundió el poder del atributo vida en uno de los héroes que había muerto en la batalla contra el rey demonio, Sakar, para convertirlo en un no muerto. Se apareó con él para dar a luz a los vampiros. Los vampiros originales tenían poderes que rivalizaban con la de los dioses en todos los aspectos. Y podían compartir este poder con las otras razas. Al dar su sangre a otros, podrían convertirlos en vampiros. Pero Aldá estaba indignado por el hecho de que Vida se había apareado con monstruos y había dado a luz a vampiros. Con los 3 héroes restantes, se dispuso a exterminar a Vida y a esa raza que ella había dado a luz que derrocaría el equilibrio del mundo. Por supuesto, para proteger la raza de sus nuevos hijos, Vida y el héroe revivido Sakar lucharon contra Aldá y sus seguidores. Sin embargo, por la más pequeña de las diferencias, Vida fue derrotada tras recibir un intenso ataque, cayó de su posición como diosa y desapareció en los nidos de demonios junto con el héroe Sakar. Aldá salió victorioso, pero no tenía la fuerza para eliminar a los vampiros restantes. Además, ahora que la diosa del atributo Vida había desaparecido, Aldá tenía que hacerse cargo del papel de ella a pesar de que su propio cuerpo estaba agotado. Aldá se autoproclamó el dios de la luz, la ley y la vida, y sus seguidores lo alababan como el dios de la ley y el destino. Pero incluso 100.000 años después de la batalla contra Vida, el mundo seguía en caos. Esa es la leyenda de los orígenes de Lambda. Darcia. Gracias, mamá. Eso fue muy útil. Vandalieu. Después de que Vandalieu terminara sus preparativos para esconderse en la casa, le preguntó a Darcia, cuyo espíritu residía en el interior del fragmento de hueso, sobre cómo el mundo de Lambda llegó a existir. Continuó creando golems de tierra y roca de la cueva, instruyéndolos a estar de guardia. Con el fin de evitar que la casa se derrumbara, él hizo a esos golems de la tierra y roca que estaba en lo más profundo de la cueva para moverlas a la entrada, mientras cavaba más profundo en la cueva, mandaba a los golems a la parte posterior para seguir cavando más. Y luego liberó los espíritus de los golems para que la tierra y las rocas sellaran la entrada. Podía cambiar las formas de los golems siempre y cuando tuviera maná, así que pensó que sería capaz de usarlos para la construcción, y tenía razón. Cuando selló la entrada dejó muebles y jarrones rotos para que pareciera que la cueva se había derrumbado. Aún así él estaba orando para que el sumo sacerdote Gordon no diera una orden como caben en toda la cueva hasta encontrar el cadáver del Dhampir. Ya había llenado con tierra y rocas la cueva a lo largo de más de 50 metros mientras se alejaba de la entrada, algo que normalmente sería imposible sin ordenar alguna construcción a gran escala o contratar a un mago atributo tierra. Había dejado un agujero del tamaño de un puño para permitir que pasara el aire, así que no había ningún problema en eso. No necesitaba iluminación, gracias a su habilidad de visión oscura. Vandalieu estaba preparado para su nuevo estilo de vida subterráneo. Y ahora estaba hablando con Darcia para pasar el tiempo. Así que este es Mirk, un país en la zona noroeste del continente Vangaya que forma parte del Imperio Emid. El imperio y sus países adoran a Aldá, el dios de la ley y el destino, como la religión oficial. No es de extrañar que sea tan peligroso. Aldá era un dios que había luchado contra Vida por las razas que había dado a luz, diciendo que destruirían el equilibrio del mundo. No era de extrañar que un mitad vampiro fuera un sujeto de persecución, mejor dicho, exterminio. El imperio Emid y los gremios de aventureros de esos países, donde la iglesia de Aldá tenía una fuerte influencia, tenían solicitudes de exterminio hacia los vampiros. Por cierto, la parte que se entrega como prueba de exterminio, era el globo ocular de un profundo color carmesí. Tenía sentido esconderse en el bosque en tal situación. Parece que los elfos oscuros como Darcia, así como hombres bestia, draconids y las otras razas que Vida dio a luz después de la batalla contra el rey demonio también eran blancos de persecución. En el Imperio Emid y sus países, solo humanos, elfos y enanos eran aceptados como personas, los titanes, los elfos oscuros y los hombres bestia eran discriminados como demi-humanos. El comportamiento discriminatorio más sobresaliente era que las personas solo se usaban como esclavos si eran criminales, mientras que no había restricciones en la compra, venta, propiedad y uso de esclavos solo por ser demi-humano. Incluyendo a los vampiros, las razas que Vida dio a luz tras aparearse con monstruos eran, por supuesto, exterminadas como monstruos. Aunque la realidad era que por cada vampiro o lamia que mataban, había un aventurero o soldado asesinado en represalia, incluso civiles sufrían bajas. Los seguidores de Aldá afirmaron que esto era una prueba de que eran malvados, que su dios tenía razón. Mientras tanto, los seguidores de Vida creían que la razón por la que se habían convertido en monstruos que dañaban a los humanos era porque habían perdido la guía de la diosa. En otras palabras, todo era culpa de Aldá. Este argumento aparentemente continuó durante muchas decenas de miles de años. Ahora, cuéntame sobre mi padre, vampiros y Dhampirs. Vandalieu. De acuerdo. Pero es hora de tu siesta vespertina, así que continuaré cuando despiertes. Darcia. Ok, Vandalieu. Has adquirido la habilidad transmutación de golems. Nombre, Vandalieu raza, Dhampir, elfo oscuro, edad, 0.5 años título, ninguno trabajo, persona ordinaria nivel, 0 historial de trabajo, ninguno atributos, vitalidad, 18 mana, 100, 000, 600 fuerza, 27 agilidad, 2 aguante, 33 inteligencia, 25. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 2 magia de atributo muerte, nivel 3 resistencia a los efectos de estado, nivel 2. Resistencia mágica, nivel 1 visión oscura corrupción mental, nivel 10 encanto de atributo muerte, nivel 1. Habilidades activas, Bloodsucking, nivel 1 superar límites, nivel 2 transmutación de golems, nivel 1, nuevo. Maldiciones, la experiencia adquirida en la vida pasada no se transfirió, no puede aprender los trabajos existentes, no puede obtener puntos de experiencia de manera directa. Capítulo 4. Amor por el sol. El goblin cayó cuando su cráneo fue perforado con un ruido sordo. HMPH. Los goblins son los únicos monstruos que van a salir.
El sumo sacerdote de Aldá, el dios de la ley y el destino, abusaba de los goblins golpeándolos hasta la muerte con su masa favorita. Sumo sacerdote Gordon, no será posible que el vampiro haya escapado con su padre vampiro o fuera enterrado vivo cuando la cueva se derrumbó. Así dijo uno de los caballeros santos bajo su mando, pero Gordon no estaba satisfecho. Beaumark Gordon originalmente era un plebeyo, pero ahora era un gran hombre que había escalado puestos hasta llegar a sumo sacerdote a sus 30 años usando su fe, su fuerza física y su magia de atributos vida y luz. Ahora tenía una ardiente obsesión por exterminar a los vampiros, lamias, sillas y en general a los otros monstruos que vida había dado a luz. Aldá, el dios de la ley y el destino es el único con autoridad en el mundo del Lambda y ha determinado que la mera existencia de estas criaturas es malvada, como sus seguidores es nuestro deber el destruirlos. Como cualquiera de los fervientes seguidores de Aldá, Gordon creía sinceramente en eso. No sentía ninguna lástima por haber matado a la elfa oscura o por su actual tarea de cazar a su hijo el vampir, en vez de eso, estaba orgulloso, creyendo que sus acciones eran las de la justicia. Por esa razón, había estado realizando la minuciosa búsqueda en este pequeño bosque para encontrar al vampir, pero la búsqueda se había topado con problemas. Incapaz de contactar con los cazadores que habían vendido a la elfa oscura para que los guiaran por el bosque, encontró a otros cazadores a los cuales unió con las fuerzas de caballeros del señor feudal, pero solo encontraban animales salvajes como lobos, osos y jabalíes, y ocasionalmente algunos monstruos débiles como los goblins que salieron a atacarlos. 5 días después de haber comenzado la búsqueda, descubrieron una cueva que se había derrumbado y que parecía estuvo habitada, pero no habían podido encontrar el cadáver del vampiro. Gordon pensó en excavar toda la cueva, pero no tuvo más remedio que renunciar a esa idea debido al riesgo de que se derrumbara encima de ellos. Si tuvieran un especialista en construcciones o a un minero enano a la mano sería una historia diferente, pero no había demanda de especialistas en construcciones en esta área, por lo que no pudieron contratar a ese tipo de personas. La razón por la que siguieron buscando en el bosque durante los siguientes 2 meses después de esto, fue porque el cazador que había vendido a la elfa oscura y 2 de sus amigos simplemente había desaparecido después de salir a cazar al vampiro. 3 cazadores que estaban familiarizados con la geografía de esta zona habían desaparecido. Además, aún no se han encontrado sus cadáveres. La intuición de Gordon le decía que este no era el resultado de alguna coincidencia o algún desafortunado accidente, más bien que algo se había vengado de ellos. El vampiro en cuestión todavía es un bebé, pero sigue siendo un problema. En el pasado escuché el reporte de un incidente donde un vampiro de 3 años de edad mató a un grupo de aventureros de clase D. Darse por vencido ahora significaría permitirle al mal tomar raíz para que crezca en el futuro. Él tenía que cazar el vampiro y convertirlo en cenizas. Sumo sacerdote Gordon, nos es imposible hacer una búsqueda más detallada de lo que ya hemos hecho. El baronet pestero también ha retirado a sus caballeros. Sin embargo, no todos compartían la diligencia de Gordon o veían la inminente amenaza que él sí hacía. El señor feudal, el baronet pestero, había enviado 5 de sus caballeros y la mitad de sus soldados para ayudar con la búsqueda, pero ahora se negaba a ofrecer cualquier ayuda en absoluto. No podía permitir que los soldados y caballeros necesarios para mantener el orden público pasaran demasiado tiempo buscando en el bosque. De hecho, criticó el seguimiento de búsqueda, cuestionando, ¿no hay algún otro trabajo que el sumo sacerdote tenga que hacer para las personas? Sé que los habitantes de Epegia han expresado su descontento. Este bosque era una importante fuente de recursos para la gente de Epegia y el sumo sacerdote les había dicho, no pueden entrar en el bosque mientras buscamos al vampiro, ya que sería demasiado peligroso. Era natural que la gente de Epegia estuviera descontenta por no poder entrar en el bosque durante 2 meses. No, no es solo la gente. Los aventureros tampoco están felices. Bueno, son aventureros sin importancia de clase F y clase E. Están llevando sus quejas al gremio, diciendo que les están quitando el trabajo. Los aventureros recibían ingresos por exterminar a monstruos como goblins, pero ahora la población de goblins disminuyó considerablemente durante la búsqueda de Gordon por el bosque. Por supuesto, esto dio lugar a una fuerte caída en los ingresos de los aventureros. Además, Epegia era un punto central de comercio entre pueblos y ciudades, de modo que había muchos comerciantes y viajeros ricos que solicitaban escoltas, ahora con todos los aventureros aceptando esas peticiones, cada vez había menos aventureros operando dentro de Epegia. Naturalmente, el gremio de aventureros no estaba satisfecho con esto. El baronet pestero tampoco aprobaba que el número de aventureros disminuyera. El sumo sacerdote Gordon y sus hombres estaban manteniendo a la población de goblins bajo control, pero no eran residentes permanentes de esta ciudad. Después de que ellos se vayan, no habría manera de saber si volverían suficientes aventureros como para controlar la población de goblins, quienes se reproducen muy rápidamente. ¿Qué dices que debemos hacer? ¿En serio vas a sugerir que perdonemos a los goblins que vienen a atacarnos? Como dije, quizás es hora de renunciar. Mis palabras no son las del señor feudal, pero hay muchos otros lugares que podrían necesitar de nuestra presencia. Mu. En realidad, mientras pasaban su tiempo aquí, los vampiros se movían en las sombras. Y también otros monstruos de vida estaban causando daño a la gente. ¿Era aceptable continuar desperdiciando el tiempo buscando a este vampiro sin pistas que seguir? No hay opción. Mañana saldremos de Epegia. El sol rojo del atardecer brillaba en el amargo rostro de Gordon. Él tenía una fuerte sensación de que durante las siguientes noches ese vampiro se estaría riendo de ellos. Ese vampiro, Vandalieu, después de que el sumo sacerdote Gordon se fuera, se pasó la tarde tomando el sol hasta complacer a su corazón. Luz del sol. Te amo. Proclamó su amor por la luz del sol. Recientemente se había hecho capaz de hablar, aunque todavía no era completamente coherente. Vivir en ese gran subterráneo fue duro para él. Había pensado que sería un mes como mucho, pero Gordon y sus hombres persistieron durante 2 meses y Vandalieu pasó todo ese tiempo viviendo en la oscuridad, rodeado de tierra y rocas.
Usaba su magia de atributo muerte para prolongar la vida de los dos cazadores, pero solo le duraron un aproximado de medio mes. Después de eso, usó a Bone Monkey y a los otros no muertos para aplastar los granos de trigo y carne seca que Darcy había dejado, para remojarlas con agua y hacer comida de bebés y así evitar el hambre. Cuando ya no le quedaba más comida, desesperadamente buscó insectos en la tierra para comerlos. Su búsqueda lo llevó al descubrimiento de una corriente de agua subterránea. Él había pensado que la cueva se inundaría y se ahogaría, pero terminó siendo un afortunado acontecimiento. Su suministro de agua se había acabado y el descubrimiento de esta agua subterránea le permitió limpiar sus pañales. Hasta ese entonces, hacía que un golem saliera de la tierra para crear un agujero, arrojaba sus pañales usados y luego los enterraba. Habiéndose quedado sin los pañales que Darcy le había hecho antes, se vio obligado a usar pañales hechos con las ropas de los cazadores muertos, pero incluso esos pañales se estaban acabando. Podía usar su magia de atributo muerte para esterilizarse, pero no podía soportar el haberse ensuciado a sí mismo. Como persona, eso no era aceptable. Estuvo viviendo de lombrices de tierra y de la savia de las raíces de los árboles durante los últimos días. Gracias a la nueva habilidad que adquirió, sentido de peligro, muerte, pudo encontrar cosas para comer que no fueran fatalmente venenosas, pero al consumirlas, por alguna razón, su nivel de habilidad de resistencia a los efectos de estado aumentó. Probablemente algo de la comida que comía era venenoso, aunque no lo suficiente como para matarlo. No quiero vivir una vida en la que atrapar a un topo se pueda considerar como un milagro otra vez. Se dijo eso con firmeza. Vandalieu, siendo un vampir, podía ver en la oscuridad mejor de lo que podía en medio del día. Pero eso no significaba que no necesitara de la luz del sol. Después de todo, él era mitad elfo oscuro. Estaba preocupado de que fuera a morir de enfermedades relacionadas con la deficiencia de vitaminas. Sumo sacerdote Gordon, aventureros del grupo de las cuchillas de 5 colores, por favor, cuídense. Vandalieu rezó de todo corazón por el bienestar del sumo sacerdote Gordon y sus hombres, que habían dejado a Epegia hoy, y por las cuchillas de 5 colores que habían partido hace 2 meses. Por favor, no mueran hasta que los mate. Él rezó de todo corazón para que no fueran asesinados por alguien más o para que no murieran por algún accidente o enfermedad. ¿El límite de un humano para estar en la oscuridad es de alrededor de 90 horas? Si estás atrapado en la oscuridad durante tanto tiempo, aparentemente causa algunos problemas mentales, pero sorprendentemente parece que lo he soportado bien. Tomar el sol lo había calmado. Estaba aliviado de que su estado mental no cambiara en los últimos 2 meses, mando a los no muertos a armar trampas para atrapar conejos y otros animales pequeños. Cuando comprobó su estatus, una habilidad con un nombre bastante siniestro llamado corrupción mental había subido hasta nivel 10. ¿Esto era porque había jurado vengarse? Bueno, parecía servir como una habilidad de estabilidad mental, por lo que no pensó mucho en ello. En cuanto a su habilidad de encanto de atributo muerte, recordó que era una habilidad que había usado en Origen. En varias ocasiones los investigadores de Origen que lo trataban como conejillo de India se morían por golpes, se convertían en espíritus y cambiaban completamente sus personalidades, se disculparon con él en lágrimas. Él no pensó mal de ellos por este motivo, si no fuera por sus conversaciones con los espíritus en Origen, su mente se habría desmoronado mucho antes de que su cuerpo muriera. Sin embargo, cuando Orbia y sus compañeros se le habían acercado como espíritus después de sus muertes, él solo sentía repugnancia hacia ellos. Vandalieu no quería dejarlos ir al más allá pacíficamente, así que los obligó a habitar en un pilar de piedra que sostenía la cueva, y todavía estaban allí. Por ahora, supongo que tengo que permanecer oculto hasta que crezca un poco más. Durante los 2 últimos meses, a Vandalieu le habían crecido otros dientes aparte de sus colmillos. Ahora también era capaz de caminar, aunque con mal balance debido al tamaño relativamente grande de su cabeza. Pero todavía necesitaba dormir durante largas horas y no podía correr. Solo era capaz de balancearse inestablemente, incluso si pasara un día entero caminando él no cubriría mucha distancia. Si quería salir de este lugar, aún necesitaba más tiempo para crecer o hacer preparativos. Debido a eso, tuvo que posponer su venganza contra el baronet Pestero, sus caballeros y la gente de Epegia. Ya había pensado en cómo iba a hacerlo y tenía la confianza de que podía lograrlo, así que se sentía impaciente, pero era algo que tenía que soportar. Ya es invierno, G. Ahora que lo pienso, todavía no le he preguntado a mamá acerca de la historia de este mundo. Pero antes de eso, ¿podré atrapar alguna presa para beber su sangre? Aunque finalmente había salido, parecía que moriría de hambre en el frío del invierno. Vandalieu soltó un suspiro ante la severidad de este mundo. En Lambda, los vampiros se dividían en 4 distintas categorías. Primero, estaban los vampiros nacidos entre vida y el héroe no muerto Sakar, quienes habían perecido ya hace un tiempo y cuyos nombres se habían olvidado, los verdaderos ancestros. Aquellos que recibieron la bendición directa de los verdaderos ancestros o de los que eran sus descendientes directos, eran conocidos como linajes puros. Los descendientes de los linajes puros con la sangre de vampiro pero que se habían deteriorado durante las siguientes generaciones eran conocidos como los Nobleborn. Y por último, los que recibieron la sangre de los linajes puros o de los Nobleborn y eran tomados como siervos sin heredar las habilidades mágicas de los vampiros, como su mirada encantadora, solamente heredando sus capacidades físicas tales como fuerza sobrehumana y capacidades regenerativas. Eran conocidos como subordinados. Generalmente, cuanto más cerca en nivel estuvieran del verdadero ancestro, más fuertes eran sus poderes. Pero los vampiros tenían considerables diferencias individuales, por lo que también existían algunos subordinados que eran aún más fuertes que los vampiros de origen Noboborn. Los rasgos comunes entre todos los vampiros eran su debilidad ante la luz del sol y la magia de atributo vida anti-no muertos enseñada entre los seguidores de Aldá. La otra característica era la necesidad de beber sangre para mantenerse vivos. El padre de Vandalieu era un subordinado de un linaje puro. Él ni siquiera era uno de esos excepcionales que eran más fuertes que un Noboborn, simplemente era un humano normal que se había convertido en un subordinado. Su nombre era Valen.
Originalmente era un matón viviendo en los barrios marginales. Lo único que no era común en Valen era su resistencia contra el sol. Era aún más resistente al sol que la mayoría de los humanos convertidos en subordinados, por lo que su maestro de linaje puro lo apreciaba mucho. Le había ordenado a Valen que llevara a cabo varias tareas y reuniera información de entre las personas. Fue entonces cuando conoció a Darcia. Al igual que en esas viejas historias de amor, los dos se enamoraron a primera vista. Sin embargo, en la Edad Moderna, los vampiros también se dividían en dos facciones. Estaban los conservadores que seguían creyendo en vida, que había sido derrotada por Alda, y los extremistas que se volvieron seguidores de los dioses malvados. Estos superaban abrumadoramente a los primeros. Si el amo de Valen hubiera pertenecido a los conservadores, no hubiera habido ningún problema entre el amor de Darcia y él. Pero como extremista, se opuso firmemente a la dilución de la sangre de los vampiros con la de otras razas, incluso si esa raza era otra creada por vida. Haciendo uso de su rasgo especial que le permitía usar sus poderes incluso durante el día, se escapó con la Darcia embarazada, pero al final, luchó con sus perseguidores para proteger a su hijo no nacido. Y así Darcia, que logró escapar a este bosque, le dio a su hijo la mitad del nombre de su padre y la mitad de su propio nombre. Así que por eso me llamo Vandalío. Vandalío. Así es, ¿te gusta? Darcia. Sí, me gusta. Es un muy buen nombre. Vandalío. Vandalío, que por primera vez en un tiempo fue capaz de comer algo distinto a insectos o savia de las raíces de los árboles, escuchó una vez más la historia sobre su padre que ella ya le había contado docenas de veces. Eso es bueno. Estoy seguro de que tu papi también estaría feliz. Habíamos acordado que te llamaríamos Vandalío si eras niño y Darcia si eras niña. ¿Dónde estaba? Así, te estaba hablando de los vampiros. Darcia. Con una sonrisa, Darcia comenzó a repetir la historia que acababa de contar. Su memoria era propensa a fallar muy seguidamente. Después de la muerte de su cuerpo, su espíritu se estaba deteriorando mientras pasaba tiempo en este mundo. Habían casos en los que los espíritus conservaban sus personalidades incluso después de 100 años si eran tenaces o tuvieran un fuerte resentimiento y fuerza de voluntad, pero ella se sentía mal por el hecho de que se había reunido con Vandalío cuando estaba a punto de irse al más allá. Incluso si estaba habitando un pedazo de sus propios restos, su espíritu no podía recuperarse. Aún así, si sigo abasteciéndola con maná, ella durará 100 años. Mientras escuchaba a Darcy hablar, decidió que encontraría una manera de hacerle un nuevo cuerpo dentro de ese tiempo. A pesar de los pocos problemas que estaba teniendo con su memoria, Darcia todavía podía recordar claramente cosas de cuando estaba viva, así que le contó a Vandalío todo lo que sabía. El tiempo y el calendario de Lambda eran iguales a los de la Tierra, con 24 horas en un día, 12 meses de 360 días en un año. La razón por la que se hablaba japonés era porque se extendió de los héroes que sobrevivieron de la batalla contra el rey demonio y que hablaban japonés desde sus mundos natales. Actualmente, solo se usaban términos comunes y los plebeyos solo pueden leer hiragana y katakana. La capacidad de leer kanji está limitada a los nobles y comerciantes que han recibido un mayor grado de educación. Los puntos de experiencia son una cuantificación de las experiencias de vida que una persona ha pasado. Las personas de Lambda aumentan sus puntos de experiencia poco a poco mientras viven sus vidas. Por supuesto, derrotar monstruos otorga puntos de experiencia. Sin embargo, la cantidad de puntos de experiencia adquirida a través de ciertas experiencias depende de los trabajos. Los trabajos aparentemente son las bendiciones de los dioses que existían desde antes de que apareciera el rey demonio. La gente era débil en comparación con los dioses, por lo que se les dio trabajos con la esperanza de que algún día crecerían para poder estar junto a los dioses. Los trabajos determinan a los puntos de atributo y se regulan para adquirir nuevas habilidades. Si el nivel de un trabajo se eleva a 100, uno podrá cambiarlo. Por ejemplo, si alguien alcanzó el nivel 100 como aprendiz de guerrero, podría cambiar de trabajo a guerrero. Además de guerreros y magos, hay agricultores, artesanos y similares. Las personas con trabajos como guerreros y magos ganan más experiencia al derrotar a monstruos y enemigos en batalla, mientras que los agricultores obtienen más experiencia haciendo trabajos agrícolas o haciendo investigaciones de agricultura y los artesanos ganan experiencia creando cosas. Bueno, sería extraño que alguien con trabajo de guerrero ganara mucha experiencia trabajando en la agricultura. También sería extraño que la habilidad de un artesano para crear cosas aumentara al derrotar monstruos. En otras palabras, era un sistema para alentar a los guerreros a ser guerreros y a los agricultores a ser agricultores. Todos deben trabajar duro en sus campos de especialización. Por cierto, los monstruos no tienen trabajos, pero tienen niveles, y aparentemente evolucionan o se transforman en un monstruo de rango superior al alcanzar el nivel 100. Por lo tanto, había sido posible para el padre de Vandalío, Valen, sobrevivir lo suficiente y evolucionar de un subordinado a un monstruo de rango superior. Si hubiera logrado hacerlo, podría haber sobrevivido. Ahora sé qué tan malas son las maldiciones que me dio Rodcorte, las que me impiden obtener trabajos existentes y ganar puntos de experiencia por mí mismo. No puede aprender los trabajos existentes. En otras palabras, la maldición le impide tomar un trabajo cuya existencia ya sea conocida, por lo que era problemática. Si no descubre un nuevo trabajo, siempre estará en desventaja. La maldición que le impide ganar experiencia por su cuenta probablemente era aún más grave. Mientras que otros podían aumentar sus niveles constantemente, sin importar cuánto se esfuerce por entrenarse o estudiar, Vandalío no ganará ni un solo punto de experiencia. Ya han pasado 8 meses desde que nací. He pasado por experiencias mucho más difíciles que las de un niño normal, me he entrenado en la magia, lo he usado en la práctica y finalmente he capturado a Orbie y a esos otros cazadores, pero no he subido de nivel. A este ritmo, alcanzará la adultez y seguiría siendo de nivel 0. Siendo un vampir, sus puntos de atributo eran altos, pero todavía le sería imposible trabajar como un aventurero o un soldado. Dicho eso, también le sería difícil trabajar en la industria como agricultor o artesano.
Sin trabajo, no tendrá ninguna regulación para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, tendría que trabajar varias veces más que los artesanos normales para competir con ellos. Además, Bandalieu era consciente de que tenía malas habilidades de comunicación. No tenía talento para comunicarse con la gente, nació con problemas de ansiedad. Cuanto más lo pienso, más tengo la sensación de que he sido acorralado en esta vida. Entonces, dejaré de pensar en ello. Vamos a dormir. Dicen que los niños que duermen mucho crecen bien. Bandalieu hizo que Bon Monkey apagara el fuego que inició haciendo que golems de madera salieran de 2 trozos de leña y se frotaran entre sí. Envuelto en pieles, se fue a dormir, dejando a los no muertos para vigilarlo. Semente se apagaba, mientras pensaba que la canción de cuna que el espíritu de Darcia le estaba cantando sonaba agradable, pero a su vez deseando poder sentir su calor. Por cierto, Darcia no sabía de ningún dampir aparte de Bandalieu, los dampirs eran muy raros. Por lo tanto, ella no sabía nada acerca de los dampirs y él había sido incapaz de preguntarle sobre ellos. Nombre, Bandalieu raza, dampir, elfo oscuro, edad, 8 meses título, ninguno trabajo, persona ordinaria nivel, 0 historial de trabajo, ninguno. Atributos, vitalidad, 21 mana, 100.000.200 fuerza, 31. Agilidad, 4 aguante, 30 inteligencia, 27. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 2 magia de atributo muerte, nivel 3 resistencia a los efectos de estado, nivel 3, level up. Resistencia mágica, nivel 1 visión oscura corrupción mental, nivel 10 encanto de atributo muerte, nivel 1. Habilidades activas, Bloodsucking, nivel 2, level up. Superar límites, nivel 2 transmutación de golems, nivel 2, level up. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se transfirió, no puede aprender los trabajos existentes. No se puede obtener experiencia de manera directa. Capítulo 5. Una idea, si no puedo volverme más fuerte, entonces los que me rodean deberían volverse más fuertes. Es hora del entrenamiento. Bandalieu les dijo esto a sus sirvientes no muertos después de alinearlos frente a la cueva. Debido a las maldiciones de Rodcorte, Bandalieu no podía subir de nivel o tener un trabajo, por lo que le era imposible hacerse más fuerte por su propia cuenta. Así que trató de cambiar su manera de pensar y llegó a la conclusión, si no puedo volverme más fuerte, entonces voy a hacer que mis siervos se vuelvan más fuertes. Su razonamiento era que si los no muertos que lo seguían fueran más fuertes, él podría ser capaz de hacer una amplia gama de cosas. Ir a la ciudad con ellos podría ser difícil, pero mamá dijo que había algunos aventureros que tenían trabajos en los que los monstruos obedecían sus órdenes, como domadores, magos menores e invocadores, así que de alguna manera funcionará. Para el futuro, quería que sus siervos tuvieran fuerza suficiente para combatir a los monstruos con facilidad, pero por ahora, si pudieran transportarlo mientras corren a la misma velocidad que cuando estaban vivos, sería suficiente para salir de este bosque y seguir adelante por el trayecto. No pueden derrotar a los lobos salvajes ni aguantarlos como son ahora, mucho menos derrotar monstruos. Justo el otro día, mi Bon Goblin fue destruido por un goblin vivo. Los no muertos que él había creado recientemente eran muy débiles. Bueno, eso era de esperar desde que eran un grupo de no muertos de nivel 1. Entonces, ¿por qué no solo creó no muertos más fuertes? La razón era que no sabía cómo hacer no muertos por encima del nivel 2. En su vida pasada, cuando había despertado el atributo muerte, no experimentó en convertir a alguien en no muertos a excepción de sí mismo. Los investigadores de esa instalación nunca me hubieran dado la oportunidad de reunir siervos. Cuando desperté, el control de mi cuerpo y magia ya habían sido llevadas desde hace tiempo. Si no lo hubieran hecho, me habría enterado de las diversas cosas que estaban investigando, como soldados inmortales. De todos modos, esa instalación terminó fallando. Decidió cambiar de marcha y comprobar el potencial de lucha de sus siervos. Excluyendo a los insectos que usó para reunir información, alineó a los no muertos que parecían poder luchar. Bone Monkey, Bone Wolf, Bone Man, Bone Bear y Bone Bird. Estos eran los que parecían adecuados para la tarea. También estaban Bone Jabalí, Bone Rabbit, Bone Goblin y así sucesivamente. Pero los únicos que estaban completos, sin huesos perdidos o rotos, eran los primeros 5. Pues bien, comencemos el entrenamiento. Espera, ¿qué debería ordenarles hacer? Bandalieu, que de repente se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer con Bone Monkey y el resto, no sabía qué decir. Incluso los novatos tenían una idea de qué hacer para entrenar y volverse fuertes. Uno podría correr para aumentar el aguante y hacer entrenamientos físicos para aumentar la fuerza muscular. Uno podría aprender movimientos de artes marciales o de combate cuerpo a cuerpo y luego tener sesiones de entrenamiento para obtener experiencia y práctica, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál sería el entrenamiento adecuado para ganar experiencia de los no muertos alineados frente a Bandalieu? ¿Corriendo? Sería inútil. No tienen corazón ni pulmones, y en primer lugar, ¿cuál sería el punto en los no muertos con un inagotable aguante? ¿Entrenamiento de fuerza? No, no sirve. En primer lugar, ellos no tienen músculos, sus cuerpos están compuestos únicamente de huesos, así que ¿qué es lo que estarían intentando al ejercitarse haciendo flexiones y abdominales? ¿Combate cuerpo a cuerpo y artes marciales? Bandalieu no sabía nada, así que no había manera de enseñarles. ¿Sparring? Las capacidades mentales de los no muertos eran demasiado bajas, si los hacía luchar, seguirían luchando hasta que estuvieran hechos pedazos. Se convertiría en una contienda para que uno de ellos aplastara al otro. Para empezar, el propio Bandalieu nunca recibió algún auténtico entrenamiento para luchar. En la Tierra, hizo una cantidad moderada de ejercicio, estaba en el nivel de practicar judo en la clase de educación física en la escuela secundaria y preparatoria. Sin dudas no es algo que podría usar en una batalla real. Y en origen, bueno, no hay nada que decir. Tal vez pueda preguntarle a los espíritus de Orbie y a esos cazadores. No, es imposible. Esos chicos sabían cómo usar arcos.
Y los muertos vivientes todavía no tenían suficiente capacidad mental para usar arcos. No tendría sentido enseñarles. Por ahora comprobaré sus estatus. Aunque Darcia no pudo comprobar el estatus de Vandaleyu cuando lo intentó, él fácilmente fue capaz de comprobar el estatus de los no muertos. Lo que habría sido imposible incluso para los padres, probablemente fue posible porque los no muertos estaban en una relación de subordinados con Vandalio. Darcia no sabía mucho acerca de los trabajos que permitían controlar monstruos tales como domador o mago menor o las habilidades relacionadas a ellos, así que no había manera de estar seguro de por qué podía ver sus estatus. El estatus de los no muertos era el siguiente. Nombre: Bone Monkey / Bone Wolf / Bone Bear / Bone Man / Bone Burn. Rango: 1 raza, huesos vivientes nivel 0 habilidades pasivas, visión oscura. Habilidades activas: ninguna. Son débiles. Demasiado débiles. Todos los no muertos pertenecían a la misma raza, sin importar los huesos de las criaturas que se usaron para hacerlos, y todos tenían el mismo estatus. Huesos vivientes, cadáveres que se movían a pesar de solo ser esqueletos después de la muerte. No tenían otras características especiales. Se mueven, pero sus movimientos son torpes y su fuerza era muy inferior a la de un hombre adulto promedio. En cuanto a su agilidad, no eran capaces de correr, sus movimientos eran lentos. Además, no podían usar capacidades ni habilidades que tenían cuando estaban vivos. Los huesos en sí eran duros, pero sería fácil derrotarlos atacando a sus articulaciones. No tenían ni inteligencia ni instintos, y como mucho, hacían maniquíes de práctica para los aventureros novatos. En resumen, eran no muertos en los que no se podía confiar en una batalla. Entonces, ¿cómo haré que estos chicos sean más fuertes? Los creé hace 2 meses y todavía están en nivel 0. Supongo que eso significa que no han hecho nada que les haga ganar puntos de experiencia como huesos vivientes. Entonces, ¿qué les dará puntos de experiencia? Los espadachines ganan experiencia a través de batallas y entrenamiento, los agricultores a través de la agricultura y los herreros a través de la forja de armas. Así que, ¿qué tendría que hacer un no muerto para ganar puntos de experiencia? ¿Cómo es que los monstruos ganan puntos de experiencia? Al matar a humanos, tal vez. Se le ocurrió que tendrían que hacerle daño a los humanos como lo harían los monstruos, pero, incluso si esto fuera a funcionar, sería difícil llevarlo a la práctica. Vandaliew no sentiría ningún remordimiento sin importar a cuántos de los habitantes de Vegia matara, pero si mataba a la gente, entonces el gremio de aventureros enviaría una petición para su exterminio y se vería obligado a volver a su estilo de vida subterráneo. Podría ser capaz de escapar usando a los no muertos como un señuelo, pero esqueletos enteros de grandes animales como Bone Monkey no eran fáciles de encontrar. No eran ciervos que pudiera perder descuidadamente. Bueno, vamos a intentar matar cosas como conejos y ratones. Debido a que Vandaliew necesitaba sangre fresca como reemplazo de la leche de su madre, los no muertos capturaron animales como conejos en las trampas, pero los mantuvieron vivos. Vandaliew los mordía con sus colmillos para beber su sangre. Si los no muertos mataran a los animales ellos mismos, podrían ser capaces de ganar puntos de experiencia. Al día siguiente, los no muertos capturaron exitosamente a un goblin. La expedición del sumo sacerdote Gordon había disminuido sus números, pero no los había borrado por completo. Esa era una razón por la que el gremio de aventureros siempre estaba solicitando la subyugación de goblins. Yajé. No había manera de saber si el goblin estaba tratando de ser amenazante o estaba lanzando insultos contra ellos en el lenguaje de los goblin, pero gritaba con una voz molesta cuando los no muertos lo sujetaron. Así que este es un goblin. Vandaliew lo miró con entusiasmo, aunque su rostro no tenía expresión. Realmente es un mundo de fantasía, pensó. Goblins. Eran los pequeños y típicos monstruos encontrados en numerosas historias de fantasía y parecía que Lambda no era la excepción. Era un monstruo de rango inferior que aparte de vivir en los nidos del diablo que están habitados por monstruos, también vivían en los bosques normales e incluso en praderas. Sus cuerpos tenían la piel verde oscura con una altura que llegaba alrededor del pecho de un humano desarrollado y tenían orejas largas como las de un elfo, pero su cara era incomparablemente fea. Su fuerza era aproximadamente la misma que la de un humano promedio, si no es que un poco menos, y no eran particularmente ágiles. Su edad mental era igual a la de un niño de 3 años, y se armaban con ramas de los árboles mientras usaban las pieles de los animales para proteger sus cuerpos. Eran de rango 1 y eran más fuertes que cualquiera de los no muertos huesos vivientes, pero si estaban solos, eran tan débiles que podrían ser derribados por un granjero con su azada. Sin embargo, también tenían subrazas más fuertes, así que era sabio ser cauteloso. Pero lo que más se temía de los goblins era su capacidad reproductiva y su adaptabilidad. Los goblins dan a luz entre 3 y 8 niños a la vez. Los recién nacidos se vuelven unos completos adultos en 6 meses. Los goblins podrían seguir aumentando en número independientemente de si estaban en medio de un desierto abrasador o en medio del frío invierno. Y también está el escenario que a menudo ocurre en las historias de fantasía donde secuestran a las mujeres humanas. Aunque aparentemente aquí no es tan común que lo hagan los goblins, pero sí los orcos. Consideró el conocimiento que Darcia le había dado, pero pensó que era poco probable que el goblin que estaba delante de él pudiera hacer eso. Simplemente porque no tenía la fuerza para hacerlo. Por ahora, todos, vayan adelante y repártanse el golpe final. Su entusiasmo inicial había terminado, ahora era el momento de ver si los no muertos podían ganar experiencia o no. Ya. Bone Monkey y Bone Man golpearon y patearon la cabeza del goblin mientras gritaba, Bone Bear y Bone Wolf y lo desgarraban, mientras Bone Bird lo picoteaba. Era un método espantoso, pero como los huesos vivientes no podían acabar con el goblin de un solo golpe, no se podía evitar. Después de 10 segundos, el goblin dejó de moverse. Vandaliew comprobó el estado de los no muertos.
Nombre, Bone Monkey barra diagonal Bone Wolf barra diagonal Bone Bear barra diagonal Bone Man barra diagonal Bone Bird rango, 1 raza, huesos vivientes nivel, 24-32 habilidades pasivas, visión oscura habilidades activas, ninguna. Habían subido de nivel. Han subido de nivel. Ahora está claro que los no muertos pueden ganar experiencia al matar seres vivos. Habiendo descubierto que incluso los no muertos que creó usando magia de atributo muerte podían adquirir experiencia, Vandalío estaba aliviado y exaltado al mismo tiempo. Con esto, la perspectiva de vivir como un aventurero en algún lugar lejos de la influencia del Imperio Emid y la Iglesia de Aldá era posible. Él se sentía realmente bien. Me siento un poco demasiado bien, estatus. Estaba un poco curioso, así que intentó comprobar su propio estatus. Nombre, Vandalío raza, Dampir, elfo oscuro, edad, 8 meses título, ninguno trabajo, ninguno nivel, 3, app. Historial de trabajo, ninguno atributos, vitalidad, 24 maná, 100.000.203 fuerza, 29 agilidad, 4 aguante, 31 inteligencia, 29. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 2 magia de atributo muerte, nivel 3 resistencia a los efectos de estado, nivel 3 resistencia mágica, nivel 1 visión oscura corrupción mental, nivel 10 encanto de atributo muerte, nivel 1. Habilidades activas, Bloodsucking, nivel 2 superar límites, nivel 2 transmutación de golems, nivel 2. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se transfirió, no puede aprender los trabajos existentes, no se puede obtener puntos de experiencia de forma independiente. Ocurrió un sorprendente cambio. Mi nivel ha pasado de 0 a 3. La maldición sigue activa, entonces, ¿por qué? En los 8 meses que pasaron después de haber nacido en este planeta, Lambda, su nivel no había aumentado ni una vez, sin importar lo que hiciera. Incluso cuando practicaba su magia de atributo muerte, o mataba a los conejos succionando su sangre, o incluso matando a Orbie y a sus compañeros de la misma manera. Volvió a comprobar su estado, no había error. Sin embargo, la maldición incapaz de ganar experiencia de forma independiente todavía estaba allí. ¿Entonces por qué? Mientras Vandalío pensaba en eso, le llegó una explicación. Tal vez, cuando Bone Monkey y los demás ganan experiencia, una parte de ella se va a mí. En la Tierra, habían juegos con sistemas en los que cuando monstruos amistosos o clones del protagonista ganaban experiencia, el protagonista también adquiría una parte de esa experiencia. ¿Había ocurrido algo similar aquí? El efecto de la maldición simplemente me impide ganar experiencia por mi propia cuenta, pero ganar experiencia por tener a los no muertos obteniéndola para mí es efectivo. Para ser la maldición de un dios, tiene una rendija barra diagonal hueco demasiado grande. Para pasar por alto el hecho de que Vandalío podía evitar el efecto de la maldición que le fue lanzada para llevarlo al suicidio, haciendo que los no muertos ganen experiencia por él. Era una rendija tan grande que él pensó era una especie de trampa. Pero Rodcorte ni por un segundo intentó darse cuenta de que Vandalío podía crear no muertos. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más Rodcorte le parecía un simple tonto. Ahora que lo pienso, básicamente lo que está haciendo es pasar todo su trabajo a nosotros. Dándonos fuerza y oportunidades, bueno, a todos ellos menos a mí, y sin darnos instrucciones detalladas o siguiéndonos de cerca. En ese caso, es natural pensar que él no sería capaz de predecir algo como esto. Era probable que Rodcorte estuviera viendo a Vandalío y a Memillaidosi desde un lugar muy por encima de ellos. No era como una relación de nobles y campesinos, ni siquiera estaban en la misma dimensión. Era como la relación entre un game jugando sus videojuegos de simulación y su personaje dentro del videojuego. Ese era el grado de la brecha entre ellos. Por eso, aunque había puesto a Vandalío en una experiencia tan terrible, se había limitado a pensar, eso fue un error de mi parte y nada más. Por eso, y por encima de todo, para que Vandalío renunciara a su venganza, Rodcorte pensó en tratar de llevarlo a la desesperación para que se suicidara. Y así, Rodcorte no pensó demasiado en Vandalío. Para él, Vandalío era solo un personaje entre 101 personajes. Por eso la maldición terminó así. A este ritmo, también podría hacer algo sobre mi trabajo. Vandalío se sintió encantado y vigorizado, pero al mismo tiempo, recordando todas esas cosas hizo que su ira contra Rodcorte volviera a estallar. Y luego renovó su promesa de nunca cometer suicidio, un voto que se había hecho a sí mismo en repetidas ocasiones. Por cierto, continuó con lo que estaba haciendo y enterró el cadáver del goblin. La sangre del goblin tenía mal sabor, no había materias primas que se pudieran obtener de ellos, y puesto que Vandalío no era un aventurero, no podría obtener una recompensa de él, así que no tenía caso guardar sus partes del cuerpo para probar su muerte. Pensó en convertir el cadáver en uno muerto, pero al pensar que sería una molestia aumentar el número de cuerpos que necesitarán entrenamiento, se despidió de él. Cuando el sol estaba completamente por debajo del horizonte, una hoguera podía ser vista ardiendo delante de una cueva en el bosque. 5 no muertos con llamas de color blanco azulado ardiendo en las órbitas de sus ojos huecos se reunieron alrededor del fuego rojo. Junto a ellos estaba un niño que parecía un bebé con la piel tan blanca que uno se estremecería al verlo, incluso en el rojo resplandor del fuego. Además, el espíritu de una hermosa, pero con cicatrices elfo oscura apareció junto a ese bebé como si lo estuviera abrazando. Si un viajero se encontrara tal escena, se le inculcaría tanto miedo que huiría tan rápido como pudiera. El espíritu de la elfo oscura abrió lentamente su boca. Era una canción extraña. Se decía que esta era la canción que los héroes cantaban en sus cumpleaños hace mucho tiempo, y todavía se seguía cantando en los cumpleaños de Lambda. Cacacacac, casa casa casa. Los no muertos que no tenían nada más que huesos, en vez de cantar comenzaron a hacer sonidos con sus dientes y picos, o con sus huesos de las manos y pies junto al ritmo de la canción. Feliz primer cumpleaños, Vandalío. Recibiendo la felicitación del espíritu, el niño tomó un aliento, y susurrando algunas palabras, sopló en la dirección de la hoguera. Eat Lech. La hoguera a la que le fue robada su calor por el hechizo mágico imbuido en ese aliento se apagó rápidamente.
Los alrededores se volvieron oscuros, pero los corazones de los presentes brillaban como el sol. ¡Feliz cumpleaños, Vandalío! Tu madre está muy feliz. Gracias, madre. La humedad de junio en el país de Mirg era menor que la de principios de verano en Japón. Hoy Vandalío tenía exactamente un año de edad. Estaban reunidos para celebrar su cumpleaños, pero no podía negar que era menos glamurosa en comparación a las fiestas de cumpleaños en hogares típicos de la tierra y de origen. No había pastel ni regalos. Su fiesta consistió en sopa, hecha de los restos de un mapache, con su carne finamente picada y cocida con algunas especias. Y, por supuesto, la sangre fresca del mapache. Aunque él había convertido la carne dura y maloliente del mapache en algo comestible, no había manera de que fuera una comida excelente. Para un vampiro como Vandalío, se podría decir que la sangre era la única gracia salvadora. Lo siento mucho. Si tu madre estuviera viva, te habría hecho una fiesta más adecuada. Sin embargo, Vandalío estaba feliz. No hay necesidad de disculparse, madre. Estoy muy feliz. Vandalío había vivido en tierra y en origen, pero era la primera vez que experimentaba de la presencia de alguien celebrando su cumpleaños. En origen, ningún investigador celebraría el cumpleaños de un conejillo de Indias. Para ellos, probablemente no era más que aumentar el número en el campo de edad de sus registros de datos. En la Tierra, él vivió con la familia de su tío, pero le dijeron, vas a convertirte en un adulto muy responsable en el futuro, así que si empezamos a celebrar tus cumpleaños o navidades mientras aún eres un niño te estropearás y por lo tanto no recibía regalos ni pastel. Ni siquiera lo habían felicitado alguna vez, aunque su tío sí celebraba los cumpleaños de sus propios hijos. Para Vandalío, esta era su primera fiesta de cumpleaños. Vandalío. Además, hoy es un día muy memorable ya que sucedieron muchas cosas felices. Vandalío le dijo eso a Darcia, que se había quedado con los ojos llorosos y le recordó las otras cosas memorables que habían sucedido. En primer lugar, logró hablar correctamente. Esto era algo sorprendentemente importante, porque al ser capaz de hablar, finalmente fue capaz de cantar los hechizos que lanzaba. Hasta ahora, al ser incapaz de cantar los hechizos, los forzaba a activarse usando una absurda cantidad de maná. Por lo tanto, cada hechizo usaba varias veces más mana de lo que normalmente requerían y su potencia era menos de la mitad de lo que normalmente sería. Si no fuera poseedor de una cantidad tan anormalmente grande de maná, nunca hubiera llegado tan lejos como ahora. Sin embargo, ya que llegó tan lejos sin recitar ninguno de los hechizos en absoluto, tan pronto como fue capaz de hablar, ganó la habilidad Revocación del Canto, que le permitía lanzar hechizos sin cantarlos. Al parecer, era una habilidad tan rara que incluso Darcia se sorprendió, aunque también se deprimió un poco en ese momento. Además, Bone Monkey y los otros no muertos habían alcanzado el nivel 100 y aumentaron su rango a 2. Nombre, Bone Monkey /diagonal Bone Wolf /diagonal Bone Bear /diagonal Bone Bird rango, 2 raza, huesos de animal nivel, 07. Habilidades pasivas, visión oscura habilidades activas, ninguna. Nombre, Bone Man rango, 2 raza, esqueleto nivel 4. Habilidades pasivas, visión oscura. Habilidades activas, ninguna. Como de costumbre, no había habilidades a excepción de visión oscura, pero hubieron grandes beneficios que llegaron con el aumento de sus rangos. Los atributos generales de Bone Monkey y los otros no muertos, que se habían convertido en huesos de animales, habían aumentado para igualar a los valores que tenían cuando estaban vivos. Además, ahora no solo obedecían las órdenes de Vandalío, sino que también tenían su propia inteligencia de bestias normales. Bone Man era el único que había cambiado a la raza, esqueleto, después de subir de rango, pero eso era porque él fue hecho de los huesos de un humano. Tenía la fuerza y la agilidad de un humano promedio, y desde el punto de vista de los aventureros todavía era un pequeño insecto, pero para Vandalío era una tranquilizadora adición a sus fuerzas. Si le hacía usar la armadura de cuero que había obtenido de Orbie y de los otros cazadores, y luego lo equipaba con una daga y un escudo de madera hecho de un golem de madera, podría preparar un fino guerrero esqueleto. Pero en este momento, estaba practicando con un arco. Por cierto, Vandalío también había alcanzado el nivel 100. A pesar de eso, puesto que era nivel 100 del trabajo ninguno, sus atributos no aumentaron tanto. Aunque técnicamente había cumplido con los requisitos para un cambio de trabajo, no tenía acceso a las instalaciones requeridas para ese cambio, es decir, las habitaciones especiales que podían encontrarse en varios gremios y templos, por lo que su nivel era irrelevante. Finalmente, aunque sus fuerzas habían aumentado un poco, Vandalío pensó que aún era demasiado pronto para exigir su venganza contra Ebvegia. Su poder todavía era demasiado pequeño. Incluso ahora, comenzar y completar su venganza sería posible. Pero no estaba seguro que si después de eso podría huir de Ebvegia y llegar a un lugar lejos del país de Mirk donde un vampiro pudiera vivir pacíficamente dentro de una ciudad. Debe vengarse de Ebvegia para sentirse satisfecho después, por lo que ahora estaba acumulando energía y suministros. Estoy pensando en cazar bandidos a partir de mañana. Bandidos. No eran monstruos, sino facciones armadas de criminales que trabajaban como ladrones a las afueras de las ciudades. En otras palabras, eran humanos. ¿Cómo es que la meta de acumular poder y suministro se relacionaba con tomar la iniciativa de matar a los humanos? Había una respuesta muy lógica a esto. Recientemente, no importa cuántas liebres o mapaches maten los no muertos, sus niveles no suben más, y no hay monstruos más fuertes que los goblins en este bosque. Pero Ebvegia es el centro de los caminos que conducen a otros pueblos, y si buscamos algunos bandidos, estoy seguro de que encontraremos algunos. Si matamos a los bandidos, se convertirán en puntos de experiencia para los no muertos, y a la vez los suministros que ellos habían reunido serán nuestros. 2 pájaros de un tiro, creo. Y encima de eso, en este mundo, no había ninguna ley en contra de matar a los bandidos y tomar su botín para uno mismo. En la Tierra y en Origen, matar y tomar sus bienes robados te convertiría en un completo criminal. Sin embargo, en Lambda, incluso si un ciudadano normal mataba a un bandido, no sería tratado como un criminal.
Por el contrario, serías elogiado por haber hecho un buen trabajo y nadie te llamaría asesino o te diría que ignoraste sus derechos humanos. Los bienes robados eran tratados como la propiedad legítima de quien derrotó a los bandidos. Si el dueño original realmente quería recuperar sus posesiones, él debía negociar independientemente con el que derrotó a los bandidos. Pero, ¿no es peligroso atacar a los bandidos? Incluso los aventureros de clase D lo hacen en grupo. Darcy se preocupó de Vandalío. Pero él le sonrió con tranquilidad. Prepararé una emboscada apropiada, así que no hay problema. Además, ya tengo una idea de dónde puedo encontrar algunos bandidos. Y así, a partir de mañana, a la edad de 1 año, Vandalío comenzará a hacer la labor por el cual los aventureros de clase D hacen grupos. Nombre, Vandalío raza, Dampir, elfo oscuro, edad, 1 año título, ninguno trabajo, ninguno nivel, 100, level up. Historial de trabajo, ninguno. Atributos, vitalidad, 34 mana, 100.000.223 fuerza, 32 agilidad, 7 aguante, 33 inteligencia, 45. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 2 magia de atributo muerte, nivel 3 resistencia a los efectos de estado, nivel 3 resistencia mágica, nivel 1 visión oscura corrupción mental, nivel 10. Encanto de atributo muerte, nivel 2, level up. Revocación del canto, nueva. Habilidades activas, Blood Sucking, nivel 3, level up. Superar límites, nivel 2 transmutación de golems, nivel 2. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se transfirió. No puede aprender los trabajos existentes, no se puede obtener puntos de experiencia de forma independiente. Capítulo 6. Los bandidos proporcionan buena experiencia para subir de nivel. Bueno chicos, hasta aquí el relato de hoy, no olviden dejar su like y sigamos subiendo más capítulos y más obras en el futuro. Gracias por escuchar.